Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 27 y vamos a leer del 1 al 5 nada más. Voy a dar una pequeña introducción. El tema de hoy yo le nombré "Qué bonita familia". Eso en alusión, hermanos, a que no hay familia perfecta. No hay familia perfecta en este mundo, pero la gracia de Dios, cuando ponemos toda la confianza en Él, se derrama sobre esa familia, aunque no sea perfecta. Y Dios nos va a mostrar esta verdad a través de su palabra. Vamos a ir a Génesis 27, del 1 al 5. Vamos a leer, por favor. Génesis 27, del 1 al 5. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Muy bien, muchas gracias. Antes de comenzar, vamos a ponernos en manos del Señor y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que nos da de compartir de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo a través de tus escrituras. Ayúdanos a comprender cuál es tu voluntad para todas las familias, Señor, que ponen esa confianza en ti. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos viendo aquí que Isaac ya está avanzado de años, dice que ya está ciego, ¿verdad? Y se prepara Isaac para bendecir a su primogénito Esaú y le dice que vaya a la casa, a cazar animales y que los prepare porque está a punto de bendecirlo. Hermanos, y a simple vista se aprecia que Isaac estaba haciendo lo correcto al querer bendecir a su primogénito Esaú. La semana pasada vimos la obediencia de Isaac y la perseverancia de la fe de Isaac al hacer la voluntad de Dios. Me refiero a no descender a Egipto y persistir a pesar de todas las circunstancias de lo que estaba sucediendo con Isaac, que le estaban tapando los pozos, que ya estaba prosperando y lo hacen irse de la tierra, etcétera. Así recuerdan, ¿verdad? Me estoy refiriendo a que vimos a un Isaac que estaba aprendiendo a obedecer a Dios, caminando en fe con Dios, había puesto un altar, había hablado con él, ya se le había presentado a él y estaba comenzando a tener una relación con Dios. A simple vista, Isaac estaba en una relación con Dios plena, ¿verdad? Y al querer bendecir a su primogénito, pues no se ve tan malo. Pero también vimos cómo Isaac repitió el patrón de su papá al engañar también a Abimelech, diciendo que Rebeca, su mujer, era su hermana. Pero después de eso vimos, como les dije, la persistencia, la confianza en la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver el comportamiento de esta familia que Isaac formó. Y vamos a ver cómo Isaac, a pesar de perseverar en la fe, a pesar de tener una relación con el Señor, hay algo ahí que no quedó muy bien Isaac con respecto a su familia, y eso es lo que vamos a ver. Vemos cómo, al igual que nosotros, no tenemos una familia perfecta, incluso cuando todos profesamos la fe puesta en el mismo Dios poderoso de Abraham y de Isaac y de Jacob. No tenemos la familia perfecta. Queremos tener una familia perfecta, pero no la tenemos. Y como dije, a simple vista Isaac estaba haciendo lo correcto. Pues él quería bendecir a su hijo, el primogénito, pero quiero que recordemos lo que Dios le dijo a Rebeca acerca de sus hijos cuando aún no habían nacido, cuando estaban en el vientre, cuando estaban luchando entre ellos. Vamos a ir a Génesis 25, 23. Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno,
y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Yo considero que estas palabras Isaac las conocía muy bien, que Rebeca se las había pronunciado de la profecía que había dicho sobre estos 2 hijos. Entonces, ¿qué le motivó a Isaac a estar en contra de la voluntad de Dios? Cuando desde antes de que naciesen, Dios había profetizado que el mayor serviría al menor. Isaac había pasado por una situación similar con su hermano Ismael, su medio hermano. La primogenitura, de acuerdo con la tradición, le tocaba a Ismael también por ser el primer hijo. Sin embargo, Dios le había dicho que la promesa y la bendición eran para Isaac. Eso ya lo habíamos visto en capítulos pasados. Pero como repito, ¿qué le motivó a Isaac a hacer lo contrario a lo que ya se había profetizado? ¿Saben qué le motivó? Que Isaac se dejó llevar por sus sentimientos e ignoró la voluntad de Dios. Claramente Isaac, como padre, a pesar de ser un hombre que a simple vista, repito, hizo lo recto delante de Dios, no estaba haciendo un buen trabajo como padre, y tampoco su esposa Rebeca estaba haciendo un buen trabajo como madre. Ambos tenían a sus preferidos. Isaac prefería al hombre cazador y fuerte del campo, mientras que Rebeca prefería al hombre hogareño y hacendoso de su hogar, que era Isaac. Ambos tenían sus preferidos. Y lo digo ¿por qué? Porque ya lo vimos en Génesis 25. Vamos a ir a Génesis 25 para recordar esto. Génesis 25, y vamos a leer 27 y 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Recuerdan que les dije qué le motivaría a Isaac a hacer algo en contra de la voluntad de Dios? Sus sentimientos. Aquí estábamos viendo cómo Isaac prefería a su hijo Esaú. Hermanos, cuando nos dejamos guiar por nuestros deseos o sentimientos antes que por la voluntad de Dios, es cuando mostramos que hay algo antes que Dios. En este caso, ambos estaban poniendo el amor que sentían por cada uno de sus hijos. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo: el que quiera más a padre, a madre, hijos, antes que a mí, no es digno de mí. Pero como hemos aprendido anteriormente, hermanos, nosotros no sabremos amar a los demás de la manera correcta, ni hacer lo mejor para las personas que amamos de la manera correcta, si no ponemos en primer lugar a Dios. Y eso lo hemos visto en diferentes predicaciones. Una relación amorosa, como un noviazgo, un esposo, una esposa o los hijos, si los prefieres antes que amar a Dios y mostrarte ante Él obediente a sus mandatos, inclusive cuando piensas que es perjudicial para tus hijos o a los seres que amas, es cuando nosotros demostramos a Dios que amamos más. También puede ser, por ejemplo, un trabajo. Es lo que les estaba diciendo. O sea, cuando nosotros ponemos primero a Dios y hacemos algo en contra, incluso que es perjudicial para nuestros hijos, por ejemplo, un hijo que roba, un hijo que es un ladrón y que tú sabes que está robando y no lo denuncias, estás anteponiendo el amor de tus hijos antes que la justicia de Dios. ¿Sí me explico? Y cuando nosotros hacemos eso, le estamos diciendo a Dios: tú estás en otro término, yo prefiero el amor de mis hijos. Y eso no es correcto, hermanos. Y es muy común en los hombres y mucho más en las mujeres que antepongan el amor de sus hijos, porque las madres pues tienen ese instinto maternal de proteger, pero no es la voluntad de Dios anteponer eso antes que Él.
Y vamos a ver eso, cómo Isaac y Rebeca lo hicieron así, tanto uno tenía preferencia por el otro y eso creaba una serie de conflictos en la familia. Y vamos a verlo eso. Vamos a seguir leyendo Génesis 27, del 6 al 10. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Ok, hermanos, Rebeca sabía la profecía que Dios había dado acerca de sus hijos. Sabía que Jacob se iba a enseñorear de Esaú. Sin embargo, al ver que esa promesa tal vez no se iba a cumplir, porque acababa de escuchar lo que iba a hacer su esposo, quería intervenir y darle una manita a Dios. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque no tuvo la suficiente fe como para esperar a que la promesa de Dios se cumpliera. Y muchas veces yo he escuchado a algunos que dicen que algunas personas están esperando una promesa de Dios o están esperando a que Dios obre en sus vidas, y un poquito antes de que Dios quiera obrar en sus vidas se desesperan y ya no reciben lo que iban a recibir en primera instancia. Y eso fue lo que pasó con Abraham y Sara. Ustedes saben, cuando tuvieron el fruto de carne que fue Ismael, ¿verdad? Que tuvo a Agar y a Ismael con Abraham. Solo faltaba un poquito más, pero su desesperación descubre la falta de fe en la promesa de Dios, al igual que lo hizo en estos momentos que acabamos de leer Rebeca. Rebeca escuchó que estaba en peligro la profecía que había dado Dios a ella antes de que nacieran los niños, y dijo: no, vamos a tener que hacer algo. Y intervino. Al igual que te pudo haber pasado a ti o a mí, hermanos, la prueba de nuestra fe nos produce paciencia, y la paciencia es, bueno, vamos a ver Romanos 5, lo que dice esto, Romanos 5, y vamos a leer del 3 al 5. Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra que los problemas nos producen paciencia, y la paciencia en nosotros va a generar prueba. ¿Y la prueba qué es? Esperanza. ¿Y qué pasó con Rebeca en estos momentos? Fue desesperada. Estaba una prueba, es esperar y confiar en que Dios cumpliera su palabra de que su hijo Jacob fuera primogénito. Pero no pudo esperar más y metió la mano. Esa es la impaciencia que produce lo contrario. La impaciencia no produce desesperanza, hermanos. Eso es lo que produce la impaciencia. Hermanos, cuando ustedes o cuando nosotros entramos en duda y dejamos de esperar en el Señor, entonces viene el problema de desesperanza. Viene el problema de cargar con tus propias cargas que debiste de haber depositado en el Señor. Solo por no esperar un poquito más, solo por no confiar en que Dios puede de alguna manera, incluso en el último momento, bendecirte. Como lo pudo haber hecho con Isaac, que recibiera la bendición de su padre, con Jacob, que iba a recibir la bendición de su padre. Sin la intervención de Rebeca pudo haberlo hecho, sin engaño, sin la mentira, sin usar el nombre de Dios para recibir esa bendición. Pero no fue así. Rebeca
trama tal mentira e induce a su hijo a hacer trampa, a usurpar incluso no solo la primogenitura, sino la identidad de su hermano, con tal de ¿qué? De salirse con la suya. Todo eso lo hizo porque ellos querían salirse con la suya, y es convencido por su mamá para hacer todo esto. Lo llevó al pecado su propia madre. ¿Por qué? Porque entró en ella la desesperanza. No pudo esperar en las promesas de Dios. Y vamos a seguir leyendo Génesis 27 para ver esto, y vamos a leer del 11 al 13. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Ok, entonces, en principio Jacob tuvo el temor de las consecuencias del engaño. No del engaño, sino de ser atrapado en el engaño. Él sabía que podía hacer lo contrario. En lugar de bendición, vendría una maldición de parte de su padre si lo descubría. Jacob sabía que Isaac prefería a Esaú. Sabía que a pesar de que Esaú había despreciado y vendido su primogenitura por un poco de potaje rojo, es decir, ese caldo así como un caldito de res o como una pancita de res, algo así más o menos, que por ese precio había vendido su primogenitura, aún así Isaac prefería a Esaú. Él iba a dar esa bendición. Pero esa bendición realmente no era suya, ni era la voluntad de Dios. Y como les pregunto, ¿a poco no creen que Rebeca, al ser preferido Jacob, ella le recordaba constantemente que algún día, Jacob iba a ser el primogénito y que se iba a enseñorear de su hermano, recordando la profecía que Dios le dijo? Yo creo que constantemente Rebeca le estaba diciendo a Jacob: hijo, algún día tú vas a ser el primogénito, aunque no lo seas, ¿no? Y él se la creía. Y a lo mejor por eso entró en tentación de decirle a su hermano: véndeme tu primogenitura. Por algo, ¿no? Pero digo, son especulaciones. Bueno, Jacob no era tan inocente, hermanos, ante la petición de su madre. Solo necesitó un empujoncito de parte de ella, y cuando pudo ver que no tendría consecuencias, entonces accedió a ser parte del plan para quedarse con la herencia. Algo así como una novela, ¿no? Así. Por cierto, ellos estaban tramando algo en contra del patriarca de la familia y del hijo mayor. Su propia familia contendiendo entre ellos. Estaba dividida la casa. ¿Se dan cuenta? 2 de un lado y 2 del otro. Y estaba uno en contra del otro, hermanos. ¿Por qué estaba dividida? En esto podemos ver esa división. Una familia que no cumplió con el primer mandato del matrimonio, es decir, ser una sola carne. El marido y la mujer deben de ser uno solo en todo. Y eso significa que deben de estar de acuerdo cada uno con lo que se hace en la casa. Estar de acuerdo. Sí es responsabilidad del esposo tomar decisiones, pero de la mano de su esposa. Al final de cuentas, el esposo tiene que tomar la decisión y también tomar las consecuencias de su mala decisión. Y estamos viendo aquí que ellos no estaban unidos, no estaban siendo uno con respecto a las decisiones, con respecto al futuro de sus hijos, no estaban de acuerdo. Rebeca pensaba algo mejor sobre Jacob, y Isaac estaba pensando algo mejor para su hijo Esaú, aun cuando su hijo Esaú había entrado en rebeldía, se había casado con 2 mujeres que eran de Canaán, y estaban siendo, así como vimos, aflicción para sus padres. Hermanos, si nuestros hijos ven división en la toma de decisiones, es muy fácil que ellos puedan aprovechar esa coyuntura
Y es por eso que se provoca el desorden en casa. Las situaciones de la familia deben platicarse entre ambos, aunque la responsabilidad, como les dije, para la toma de decisiones recae siempre en el varón, la cabeza del hogar. El varón no es un dictador tampoco, no puede ser un dictador, pero si el varón ya tomó una decisión conforme a la voluntad de Dios, orando y que no va en contra de la voluntad de Dios, el varón puede tomar esa decisión y decir, tenemos que hacer esto, yo ya lo oré. Y la mujer tiene que sujetarse y aunque a veces le va a llamar al varón y la mujer le diga, te lo dije, pero es responsabilidad del varón toda decisión que se tome en casa. Es responsabilidad de él y recae sobre él aún las malas decisiones. Hermanos, el hombre y la mujer deben estar de acuerdo con esa toma de decisiones. Y eso va a provocar un hogar unido, un hogar que no es dividido. Porque cuando la mamá dice una cosa y el papá dice otra, es cuando comienzan los problemas. Y la verdad, mi esposa y yo lo hemos experimentado. Hemos visto cómo cuando no estamos de acuerdo, la casa se divide y los hijos se aprovechan de eso, de esa falta de ser uno solo. Y es muy importante, hermanos, que nos pongamos de acuerdo para que lo que se diga, sean uno solo en la decisión. Y decir, tu papá dijo esto y eso es lo que vamos a hacer. Ya quedamos con tu mamá en hacer eso y eso es lo que debemos de hacer. Bueno, regresando aquí con Rebeca, ella tendría que haber esperado a que se cumpliera la promesa de Dios o la profecía de Dios, pero no lo hizo y tomó una decisión equivocada. Dios podría haber hecho esa profecía que se cumpliera sin el engaño de Rebeca. No era necesario que hiciera ese engaño. Ahora vamos a ver un caso muy común y en nuestros tiempos de lo que dice acerca de la división o de ponerse de acuerdo, hermanos. Por ejemplo, cuando un esposo llega con su mujer y le dice, oye, mi amor, nuestro hijo quiere estudiar en una carrera en tal ciudad, yo ya lo he considerado y creo que tenemos los medios y creo que sería bien que fuera a estudiar lo que él quiere estudiar porque no hay en este lugar. Entonces, la mamá pues es su polluelo, ¿no? Y quiere tenerlo ahí a un lado y dice, ay, mi amor, pero es que es mi hijo y yo no quiero dejarlo ir. Entonces el marido le dice, sí, mi amor, pero a los hijos tenemos que enseñarles a volar, ¿no? Y entonces a volar. Y la mujer pues es renuente, pero no se le pone así al marido, sino que va con el hijo y al hijo lo convence de no irse. ¿Ustedes creen que realmente la mujer se está sometiendo a la voluntad, a la voz de su esposo? El marido ya lo oró, ya vio, ya dimensionó las cosas y cree que es lo mejor apoyar a su hijo. Pero la mujer no quiere ponerse así de frente con el marido, pero se va también por un lado y hace su voluntad, convence a su hijo de que no se vaya. Es un ejemplo de cómo no debe de estar dividida la casa. Ahora bien, como les dije, las decisiones que el varón haya tomado debe de haber pasado por oración, por meditación de la palabra para saber si era la voluntad de Dios, si su hijo se iba a estudiar a otro lugar. En el caso de Isaac y Rebeca, hermanos, ellos no estaban siendo una sola carne y la casa estaba dividida. Y ahora te pregunto a ti, ¿tu casa cómo está? ¿Está dividida o realmente son una sola carne? Vamos a seguir leyendo Génesis 27, 14 al 17. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos,
y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Hermanos, vemos cómo Rebeca está poniendo todo su esfuerzo, todo su ingenio para salirse con la suya. Miren, la verdad es que los pequeños polluelos que eran Jacob y Esaú ya tenían 77 años en ese momento. Y la pregunta es, ¿qué hacían los vestidos de Esaú en su recámara de su mamá? ¿No? Creo que a lo mejor no vivía Esaú ahí, pero tenía un apego muy grande ahí en su casa. Incluso Esaú ya era casado y estaba con 2 mujeres. ¿Qué hacían ahí esos vestidos? ¿No? Imagínense que tengas a tus hijos viviendo ahí toda la vida con sus mujeres, con sus hijos. La casa entra en un desorden. No es el orden de Dios. Yo no estoy diciendo que Esaú vivía ahí con sus mujeres porque no hay mucha luz para poder asegurar eso. Pero sí estoy diciendo que ahí había un desorden porque Esaú tenía ropas ahí. A lo mejor era muy apegado y se quedaba mucho tiempo ahí donde su familia. Pero también eso no debe de ser, hermanos. Los hijos tenemos que enseñarles a ser autosuficientes una vez que ya sean mayores de edad. Y como dije hace rato, a volar, pero a enseñarles a enfrentar la vida conforme a la voluntad de Dios y su palabra. Pero no podemos tener a nuestros hijos viviendo en casa. Este jovencito tenía 77 años. Y había un apego ahí en ese lugar, por lo que vemos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que nuestra familia, nuestro hogar, en primer lugar son marido y mujer y son una sola carne. Y los hijos tenemos que enseñarles a vivir la vida conforme a la voluntad de Dios, pero tiene que haber la edad suficiente para que los hijos partan y hagan su propia vida. No podemos tenerlos ahí toda la vida porque eso es un desorden en la casa. Incluso si son solteros también. Tener a hijos en la casa durante tanto tiempo ya no hay orden. También el esposo y la esposa necesitan sus tiempos nuevamente. Hay un tiempo en el que se dedican a ser padres. Primero hay un tiempo en el que se dedican a ser novios, ¿verdad? Después se dedican a ser esposos. Después se dedican a ser padres. Y después de padres se vuelven a ser novios, hermanos. Hay un tiempo para eso también. Ya sacrificaron su tiempo para ellos, ya terminó un tiempo y tienen que partir los hijos. Y en esos momentos hay plenitud también. En la soledad, cuando los hijos se van, se vuelven a ser novios los esposos. Y todo es un tiempo marcado para que haya orden en nuestra familia. Vamos a seguir viendo Génesis y leer del 34 al 35, por favor. 26, perdón. Vamos a regresar a Génesis 26, 34 y 35. Para que vean que Esaú tenía 2 mujeres. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esaú ya tenía 37 años casado, por lo que se ve aquí, 27, perdón, 40, 50, no sé, sí, 37 años casado con 2 mujeres y tenía ropas en sus casas de su mamá todavía. Entonces, pero bueno, vamos a ver eso. Recuerden que eso fue el último versículo que leímos la semana pasada, que les dije, eso lo vamos a ver para la siguiente semana, lo de que Esaú era aflicción para sus padres. Bueno, vemos cómo el final de el versículo dice que fue amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, que su hijo Esaú tomara 2 mujeres de esa tierra, pero creo que a Isaac ya se le había pasado ese enojo, porque ya quería bendecir a su hijo Esaú, ¿se dan cuenta? Y vamos a ver, quiero que observemos que tanto Abraham como Isaac eran monógamos, ellos no practicaban la poligamia como acostumbraban los demás pueblos, pero Esaú decidió amargar a sus padres con esa acción, y aún así Isaac quería bendecir a su hijo preferido, anteponiendo todo esto a la obediencia a Dios. Pero vamos a seguir viendo el engaño perpetuado por Jacob y por su mamá Rebeca. Génesis 27, 18 al 20.
Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Ok, hermanos, podemos ver aquí cómo Jacob no reparó en usar incluso a Dios para seguir con el engaño y no ser descubierto. Al parecer Isaac no había inculcado a sus hijos el temor a Dios, o si lo había hecho, ellos no habían aprendido, no habían entendido el temor de Dios, porque no detuvo la mentira, incluso usó la fe de Isaac para seguir engañándolo. Cuando dijo al final del versículo 20, Jehová tu Dios, usó el nombre de Jehová para mentir y dijo: tu Dios no es el mío. ¿Se dan cuenta? Abraham tuvo que tener un encuentro personal con Dios para reconocerlo como su Dios. Isaac también tuvo que hablar con Dios y fue entonces que reconoció a Jehová como su Dios. Y en estos momentos Jacob no ha tenido un encuentro con el Señor y es por ello que aún no lo reconoce como su Dios. Pero pronto lo iba a hacer al salir de su tierra en busca de su esposa. Vamos a verlo más adelante. Pero vamos a ver esto, hermanos. La mentira, hermanos, de por sí es pecado, ¿no? Pero imagina usar a Dios para seguir mintiendo y saliéndote con la tuya. Y eso es lo que hacen muchos falsos maestros, hermanos, o falsos creyentes, entre otros, que usan a Dios para mentirle a las personas cegadas que se congregan en iglesias con maestros falsos, que solo sirven para sus propios propósitos y solo usan a Dios como excusa para engañar, para salirse con la suya y para lograr el objetivo de obtener riquezas en el nombre de Dios. Vamos a seguir leyendo Génesis 27 y vamos a leer 21 al 24, por favor. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Ok, hermanos, Isaac había perdido la vista a causa de su vejez. Pero, hermanos, muchas veces nos hacemos de la vista gorda. Es decir, queremos creer las mentiras solamente para no meternos en complicaciones o por la comodidad. Isaac palpó a su hijo y se dio cuenta que algo andaba mal, pero siguió adelante escuchando la mentira y dejándose engañar. Eso pasa también con nosotros, hermanos, cuando algunos no son diligentes con la palabra de Dios y se dejan engañar al seguir escuchando a esos falsos maestros, esas mentiras falsas, con falsos creyentes que predican un falso evangelio, y sin embargo los que lo oyen se dejan engañar por comodidad, porque les agrada lo que oyen o lo que reciben, como ese rico plato de comida que recibió Isaac. Muchos se dejan engañar por esa mentira porque les conviene y se hacen de la vista gorda. Vamos a seguir leyendo del 27 al 29, por favor. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti
los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Bueno, hermanos, a partir de ese momento quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a aprender. Se cumplió la voluntad de Dios, pero estoy seguro que esa no era la manera que Dios hubiera querido que sucediera. Sin embargo, la voluntad permisiva de Dios hizo que los planes de bendición de Jacob se cumplieran, aun cuando no eran los medios correctos que a Dios le hubieran gustado. Dios no hubiera usado la mentira para eso. Eso no quiere decir que no hubiera consecuencias de los actos de Jacob, o que Dios consentía que se hiciera eso, o que era su voluntad primaria que se hiciera de esa manera. Por eso aprendemos que Dios siempre cumplirá su voluntad, aun cuando el hombre se interponga en sus planes y llegan a ser manchados como este plan. Estoy seguro que Dios no hubiera querido que se usara la mentira para cumplir con su voluntad. Sin embargo, lo permitió debido a que Dios permite que el hombre tome decisiones, sean buenas o sean malas las decisiones, Dios lo permite. A eso se le conoce como libre albedrío. No existe en la Biblia ese nombre, pero existen muchos ejemplos de cómo Dios realmente sí nos da la oportunidad de escoger entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Vemos el ejemplo con Adán y Eva, hermanos. Dios puso el árbol en ese lugar para que ellos tuvieran ¿qué? Libre albedrío, es decir, decidir si comer o no de ese fruto. Sin el árbol no hubiera opción sobre qué decidir, si hacer lo bueno o hacer lo malo delante de Dios. Sin la opción no tendríamos arbitrio. Y vamos a ver qué quiere decir esta palabra. Dice la Real Academia sobre la palabra que proviene del latín arbitrium y significa facultad que tiene el ser humano. Fíjense cómo la Real Academia nos dice que está la verdad de la palabra de Dios correcta. Facultad que tiene el ser humano de adoptar una resolución con preferencia a otra. Es la toma de decisiones. El sinónimo es voluntad, juicio, albedrío, opción o derecho. Es decir, sin opciones no hay albedrío. ¿Ya me expliqué? Por eso a veces ¿a poco no te habías preguntado, pero entonces ¿por qué puso ese árbol Dios ahí si sabían que lo iban a comer? Y es porque Dios quiere que tengamos el poder de decidir. Ahora bien, Dios les dijo las consecuencias, estamos hablando de Adán y Eva, de decidir el mal, y dejó que la voluntad de Adán y Eva afectaran la voluntad primaria de Dios. Pero no afectaron los planes de Dios, porque sin caída del hombre, o sea, sin el pecado original, no habría gracia, y sin gracia no habría cruz, y sin cruz no habría remisión de pecados, y sin nada de eso, ¿cómo Dios se iba a dar a conocer como sus atributos del amor, la gracia, la misericordia en su creación? Por otra parte, la mala decisión de Adán y Eva tuvo consecuencias y la sigue teniendo, pero la intervención de Dios en ese error exaltó y glorificó a Dios hasta lo sumo, aún en esa circunstancia. Y es lo mismo que está pasando en esta decisión que tomó Rebeca. Las malas decisiones de Rebeca y de Jacob tendrían consecuencias, aunque la voluntad de Dios se siguió cumpliendo, y su intervención en la vida de Jacob hizo que el nombre de Dios fuera exaltado hasta el día de hoy. Y ahora podemos conocer a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y eso fue posible a través de esos mismos errores que Dios permitió. A través de eso es que se conoce como voluntad permisiva de Dios, a lo que acabamos de ver, cómo permitió que Rebeca pecara y que Jacob pecara para que se cumpliera su voluntad, así como que permitió que Adán y Eva tomaran del fruto. ¿Para qué? Para que se cumpliera su voluntad.
En pocas palabras, hermanos, Dios nunca habría usado el engaño para que se cumpliera el propósito de su palabra, sino que a pesar de no intervenir en la decisión de Rebeca y de Jacob, se siguió cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Pues mucho enredo, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a seguir leyendo Génesis 27 y vamos a leer del 30 al 38. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Muy bien, hermanos. Esaú, al darse cuenta del engaño de su hermano a su padre, dijo algo que tampoco era verdad. Jacob no había tomado su primogenitura, sino que había tomado lo que él anteriormente había despreciado y había regalado por un plato de caldo, ¿verdad? Vamos a ver esto en Génesis 25 y vamos a leer del 29 al 31. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Hermanos, en pocas palabras, ninguno de los miembros de la familia había hecho lo correcto. Fíjense, Esaú despreció lo que le pertenecía. Jacob negoció y tentó a su hermano para que le vendiera la primogenitura. Rebeca ayudó con engaño a que Esaú cumpliera con ese acuerdo. E Isaac se hizo el sordo, no solo que era ciego, sino que se hizo el sordo en primer lugar a la profecía que Dios le había hecho a Rebeca, y ciego al mal comportamiento de su hijo mayor, que había tomado 2 mujeres para tenerlas con él, y eso era algo prohibido para la descendencia de Abraham. Así que ni a cuál irles. Es decir, hermano, no era la familia perfecta. Nadie de ellos había hecho nada bueno para que Dios se fijara en esa familia. Y a eso se le llama gracia. Abraham recibió por gracia la promesa, Isaac recibió por gracia la promesa y Jacob recibió por gracia la promesa, aun cuando lo que hizo fue un engaño. Y eso es gracia, hermanos. Porque aun cuando tus malas acciones, que no van a quedar sin consecuencias, como lo digo, y como lo veremos más adelante en el versículo, cómo Jacob paga esas consecuencias,
por este tipo de cosas que no le agradan a Dios, Él sigue teniendo gracia sobre ti, hermano, hermana. Pero, como digo, eso no es la razón para pecar, sino para darle la gloria a Dios. Porque no merecemos, hermano, que Dios se fijara en nosotros, así como ellos no merecían que se fijara Dios en esa familia. Él sigue teniendo gracia sobre ti a pesar de esto, a pesar de tus malas decisiones, a pesar de que muchas veces lo dejas, no lo obedeces. Cuando sabes que eres inmerecedor de ese regalo tan grande de parte de la promesa, de parte de la familia, de la familia imperfecta de Abraham, solo por fe, cuando vemos nuestros pecados, cuando vemos que nada bueno hemos hecho para recibir esa gracia de Dios, para recibir la bendición y la vida eterna, eso, hermanos, tiene que hacer que le des la gloria a Dios y querer servirle a Dios para su gloria. Lo más interesante es que si estamos dispuestos a que Dios nos use a pesar de lo imperfecto que somos, Dios sigue derramando su gracia. ¿Para qué? Para que nos perfeccione. A todo esto, lo que había hecho Esaú, hermanos, no quedaría tampoco sin consecuencias, porque él estaba a punto de escuchar la consecuencia de despreciar su primogenitura, de despreciar la voluntad de Dios en lugar de recibir la bendición de Esaú. Recibe la profecía en lugar de eso, una mala profecía de cómo él iba a ser siervo de su propio hermano. Y vamos a ver eso en Génesis 27 del 39 al 40. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Ok, vamos a ver cómo, hermano, cuando tú no reconoces tus actos, tus errores como Esaú no lo reconoció. Recuerdan que estaba diciendo, es que ya me usurpó 2 veces y esto y el otro. Cuando tú no reconoces esto, endureces tu corazón y le echas la culpa a otros de tus actos. Así lo hizo Esaú con Jacob. Con Jacob endureció su corazón en lugar de reconocer y arrepentirse. Y cuando haces esto, tu maldad todavía crece aún más, como vamos a ver cómo piensa Esaú de su hermano. Génesis 27 del 41 al 46, ya vamos a terminar casi. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Bueno, todo tiene consecuencias y vamos a ver cómo las consecuencias de Saúl, las consecuencias de Jacob. Jacob, por ejemplo, iba a ser exiliado de esa tierra e iba a trabajar como esclavo por su mujer, y diferentes consecuencias. Por ejemplo, ya Jacob ya no iba a volver a ver el rostro de su madre, y otras cosas, hermanos, que generan consecuencias nuestros malos actos. Pero lo que quiero que recordemos o que nos llevemos este día de hoy es que no hay familia perfecta, pero
La familia imperfecta que decide seguir y hacer la voluntad de Dios se llena de la gracia de Dios. Y eso es una mayor bendición. La perfección para el ser humano en esta tierra no existe. Pero cuando tomamos la decisión de buscar a Dios y de poner a Dios en primer lugar antes que a cualquiera de nuestras familias, hermanos, la gracia de Dios se manifiesta y es suficiente, porque su gracia cubre esas imperfecciones en la familia. Muchas veces nosotros, hermanos, nos culpamos de no haber hecho las cosas correctamente con nuestros hijos o de no haber hecho las cosas correctamente con nuestros padres. Y a veces sentimos esa carga dentro de nosotros de querer ser perfectos delante de ellos o de nuestros hijos. Y vemos atrás el mal trabajo que hemos hecho muchas veces como hijos o el mal trabajo que hemos hecho muchas veces como padres. Y esa culpa, hermanos, nos hace sentir mal, horrible. Pero el aprender a recibir esa gracia que se derrama de Dios es lo más importante, porque la gracia de Dios no te culpa, la gracia de Dios te ayuda a querer ser mejor cada día para Él y para tus seres queridos. Y la culpa nada más te condena y a veces te deprime y te lleva a la muerte. Entonces, hermanos, no te culpes, pero sí pon toda tu confianza en Dios, espera en Él y Él va a obrar en tu familia, pero ponlo en primer lugar. Ponlo en primer lugar antes que todo, antes que cualquier otra cosa, antes que tus hijos, antes que tus padres, ponlo en primer lugar y Él va a ordenar todas las cosas en tu familia. Si ya estás casado, sé una sola carne con tu esposa, toma las decisiones junto con ella, platícalas. Pónganse de acuerdo delante de sus hijos y que sus hijos no vean división al estar en desacuerdo, porque es ahí donde entra la oportunidad de los niños para manipularnos, para hacer su voluntad en lugar de la de Dios. Y eso es lo que hemos aprendido de estos pasajes. Esta familia imperfecta se llenó de la gracia y misericordia de Dios y ahora son ejemplo para nosotros. Ellos solamente depositaron su confianza en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias, Padre. Sabemos que no somos perfectos ni tenemos una familia perfecta, pero adoramos y alabamos a un Dios perfecto, lleno de gracia y de misericordia, en la cual queremos depositar toda nuestra confianza. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a disfrutar de esa gracia, para darte la gloria y la honra a ti, Padre, y querer agradarte cada día más con nuestros actos conforme a tu voluntad. Ayúdanos a tener esa familia unida, ayúdanos a ser cabeza de hogar a los varones, a mujeres piadosas, Señor, a las mujeres virtuosas, Padre, que seamos una sola carne con nuestras esposas, Señor, para que no esté una familia dividida, sino en un solo sentir, que sea puesta la mirada en Cristo Jesús y el objetivo sea exaltar y glorificar tu nombre por toda la familia, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Que ese sea nuestro propósito como familias en Cristo. Te alabamos, te bendecimos y la gloria sea a ti, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a adorar al Señor.